Bien. Entonces, hoy vemos la unidad 4 de la materia que se llama Sistemas de Información. Hoy vamos a hacer referencia, eh, quisiera saber si ustedes han visto ya el tema de sistemas de información, por ejemplo, los de licenciatura en sistemas lo pueden haber visto en fundamentos y los chicos de ingeniería pueden haberlo visto en informática. Cuéntenme, ¿lo han visto ya el tema? A ver si tienen noción de qué se trata. La verdad, profe, yo no recuerdo haberlo visto. Bien. ¿Vos sos de licenciatura, Miguel? Sí, profe, licenciatura. Bien. Bueno, vamos a hacer de cuenta que nunca lo han visto, los de ingeniería no dicen nada, no se acuerdan tal vez. Lo importante es que ustedes reflexionen lo que venimos viendo en la materia y dónde se mete este tema. Nosotros hemos visto las cuestiones básicas y los principios básicos de sistemas. Y sabemos que en el mundo muchas cosas, casi todas las cosas, inclusive hay un filósofo argentino que se llama Mario Bunge, que él tiene hecho un tratado, él es físico, que tiene un tratado, una postura que dice que todas las cosas en el mundo, que están presentes en el mundo, pueden ser vistas como si fueran un sistema. Es decir, todo lo que tenemos a nuestro alrededor y de diferente tipo puede ser visto como sistema o podemos considerar un sistema porque es muy difícil que existan conglomerados o que sean conjuntos de elementos cerrados que no tienen relación con su contexto, que no tienen relación entre sus elementos. Es muy difícil que exista eso. Entonces, hemos visto que hay distintos tipos de sistemas. Podemos considerar el sistema una computadora, un teléfono, un perro, un gato, nuestro cuerpo humano, un órgano nuestro. Todo esto puede ser considerado sistema. Y cuando hemos estudiado o cuando les he hablado de cibernética en unidad 2, veíamos que la cibernética surge como una ciencia en donde se trata de hacer más eficaz el comportamiento en las máquinas y en el hombre. Entonces de esa idea de ahí surge también, o deberíamos tener la idea que hay sistemas que podemos ser considerados que son las máquinas, que serían los sistemas artificiales que hemos visto en la clasificación, ¿se acuerdan? Hay sistemas naturales, sistemas artificiales. Entonces, en las máquinas y en el hombre. O sea, hay otros tipos de sistemas que son naturales, dentro de los cuales se encuentra el hombre. Bueno, vemos en definitiva una síntesis de todo lo que puede ser considerado como sistema. Ahora, en la unidad anterior, la 3, de la cual ustedes aún continúan haciendo la práctica, ¿no es cierto? Que mañana va a ser la última clase de práctica, han visto un sistema o un tipo de sistema especial que son las organizaciones, en donde las organizaciones, si bien no es un sistema natural, pero es un sistema en donde participa principalmente el hombre. ¿Sí? Bien, es decir, y hemos empezado a trabajar con un tipo especial de sistema. Bueno, dentro de una organización, siempre dentro de todo sistema existen subsistemas, ¿no es cierto? Es decir, objetos que a su vez pueden ser considerados sistemas. ¿Y qué subsistemas podemos encontrar dentro de un sistema? Nosotros, el que hace el modelo, el que estudia el sistema, ustedes, yo, somos los que decidimos cuáles son los subsistemas que van a estar formados, que vamos a considerar adentro. ¿Mm? Es decir, nosotros somos los que decidimos. Entonces yo en la universidad había algunos de ustedes que decían las facultades pueden ser consideradas como subsistemas. Bueno, está bien, está muy bien. Otro puede decir, bueno, todas las carreras pueden ser consideradas como subsistemas de la UNCE. Está bien también. O sea, depende de lo que nosotros necesitemos hacer o el problema que estamos por abordar en el sistema, el que está estudiando y que revisa el modelo del sistema es el que decide cuáles van a ser los subsistemas de interés dentro de ese sistema de referencia. Entonces, en una organización, como la UNCE, por ejemplo, podemos encontrar distintos subsistemas. Bueno, en general, podemos decir o agrupar
los sistemas, los subsistemas dentro de una organización también, de acuerdo al área de dominio. Por ejemplo, podemos decir que dentro de la UNCE hay un sistema eléctrico, que hay un sistema de gas, que hay un sistema de comunicaciones, que hay un sistema de recursos humanos, donde consideramos las relaciones entre las personas. Y en toda organización encontramos adentro un sistema de información. ¿Por qué siempre hay un sistema de información? Ojo, no solo en toda organización, sino en todo sistema, generalmente hay un sistema de información. ¿Y por qué? Porque nosotros hemos visto cuando hemos estudiado sistemas que lo que entra y lo que sale en el sistema, lo que entra puede ser materia, energía o información. Y lo que sale a su vez puede ser materia, energía e información. Entonces, dentro de cada sistema hay un subsistema que se encarga de procesar esa información que entra y esa información que sale. Ese subsistema que hay dentro de cada sistema se llama sistema de información. Es decir, cada sistema tiene adentro un subsistema, que es el sistema de información, que se dedica a procesar y a trabajar toda la información adentro del sistema. ¿Sí? En la universidad, en las organizaciones, digamos, si vamos al tipo de sistema donde participa el hombre, que son las organizaciones, que también hemos visto que hay un tipo de organización que se llama empresa, bueno, ahí con mucha mayor razón vamos a tener un sistema de información adentro de cada organización. Ahora, ese sistema de información puede tener, hay un subsistema de información donde adentro a su vez puede haber distintos sistemas que manejan distintas partes de la organización, ¿no? Pero en general podemos tratar como que es un sistema de información el que trabaja, maneja, opera, procesa toda la información dentro de una organización y en general toda la información dentro de un sistema. Yo les tiro las ideas claves de esta unidad, ¿sí? Y ya empezamos a ver bien en detalle. Pero eso yo quiero que relacionen el tema de la unidad 4, sistemas de información, con todo lo que venimos viendo hasta ahora en la materia. Entonces, pero para saber bien qué es información, que no lo hemos visto bien cuando hemos trabajado en la unidad 1, donde veíamos que entra y que sale dentro de una organización, hemos dicho entra materia, energía y información, y hemos dado por sentado que todos sabemos qué es información, ¿sí? Pero hay veces que hablamos de datos, de información, y hablamos como sinónimos, y hoy vamos a empezar viendo por eso, qué es información. Y después de ver qué es información, recién vamos a ver qué son los sistemas de información. Y además, hoy en día también hablamos de sistemas de información computarizados. Hay sistemas de información que, que no son computarizados, que podemos considerar como información que entra en un sistema. Por ejemplo, si nosotros consideramos el ser humano, la persona, hay información que entra en el ser humano, en la persona. ¿Por dónde entra la información a nosotros? ¿Alguien me puede decir? Por el oído, Por la Bien, vista. Por los ojos. exacto, los muy bien. gustos, el olfato, esa es información. Perfecto, ahí Geraldino sintetiza diciendo por los sentidos. Está perfecto, es como que nosotros, cuerpo humano, tenemos sensores, ¿no es cierto? Que es por donde recibimos toda la información, ¿sí? Entonces vemos que no todo sistema de información es computarizado, es decir, cada sistema tiene adentro su sistema de información. Y, y hay en las organizaciones, por ejemplo, hoy en día, más ahora con la pandemia y todo lo demás, los sistemas de información son computarizados, ¿no es cierto? Son automatizados, son sistemas de información automáticos. Entonces, eso quería resaltar, que hoy en día cuando hablan del sistema de información, se entiende que tiene que haber una computadora, conexión a internet, etc.
pero no todos ustedes que ya saben que es un sistema, que hay distintos tipos de sistemas, tenemos que saber que no todo sistema de información es, está informatizado. Por ejemplo, nuestro sistema de información, así como ustedes dicen que, que recibimos la información a través de nuestros sentidos, ¿sí? El principal procesador de información en nuestro cuerpo humano, ¿cuál va a ser? El cerebro, el sistema nervioso. Muy bien, muy bien. El sistema nervioso, donde tenemos el sistema nervioso central, donde una parte del sistema nervioso central, la más importante es el cerebro. Muy bien. Bien, vemos cómo esa es la idea que quería que les quede general antes de empezar a ver detalle todos los conceptos. ¿Qué son los sistemas de información? ¿Qué relación tiene con todo lo que estamos viendo? Y además a nosotros estudiamos aquí en unidad 4 el sistema de información principalmente como un rasgo o un componente que es elemental de toda organización y también de toda empresa. Y en ese sentido, sí, ahí la mayor parte de los sistemas de información son sistemas de información computarizados, porque eso es lo que el avance tecnológico nos ha llevado a eso. Bien, empecemos ahora a ver, después de esta introducción que relacionamos todo, vamos a ver bien cada uno de los conceptos, ¿sí? Primero empezamos viendo qué es información. La información, antes que nada, respecto a esto que nosotros decimos, ¿es lo mismo que dato o no? Nosotros hablamos de base de datos, pero sin embargo hablamos de sistema de información. Entonces, tenemos que saber que no es lo mismo, pero más o menos se trata de lo mismo, pero no es exactamente lo mismo, y depende del grado de significación que tiene esa información o dato, ¿sí? Entonces, hoy en día nosotros hablamos de datos, información y conocimiento, ¿sí? Hay, cada uno tiene distinto nivel de significación. En cuanto a los datos, es una secuencia de hechos en bruto que representa eventos que ocurren en las organizaciones o en el entorno físico. Son hechos aislados, como por ejemplo el número de empleados, el total de horas semanales trabajadas, la edad de un alumno, etc. ¿Sí? Son datos aislados que yo los puedo juntar. Por ejemplo, me dice María tiene 20 años, Julio tiene 19, Tomás tiene 21, Marcelo tiene 20. Bueno, son datos, pero decía a mí, que soy profesora de la materia, no me dice nada, ¿sí? No hay, no agrega mucha información, es un dato puntual que yo lo sé. Por ejemplo, si yo tuviera las direcciones de cada uno o el nombre de la ciudad donde vive cada uno, son datos que están. En cambio, cuando hablamos de información, eso tiene un cierto interés, es una información, también es algo que nosotros conocemos, un aspecto que nosotros conocemos, pero es algo que aporta un valor agregado, algo que es del interés de la persona o del grupo de personas que está trabajando en un determinado tema, ¿sí? La información ya no es una secuencia de hechos, sino un conjunto de hechos organizados de tal forma que poseen un valor adicional más allá del que tiene cada uno por sí mismo. Son datos que se han moldeado en una forma significativa y útil para los seres humanos. Por ejemplo, yo guardo los datos, por eso decimos generalmente en una base de datos, donde tengo María, 20 años, Julio, 21, bueno, pero si yo quiero saber cuál es la edad de los alumnos de, de teoría del sistema de información, cuál es la edad, por ejemplo, cuáles son las edades de los alumnos, para ver qué estrategias pedagógicas voy a utilizar, por ejemplo, y veo que los alumnos de teoría de sistemas van entre 19 y solamente entre 19 y 26 años, o solamente entre 19 y 22 años, o que tengo alumnos entre 19 y 30 o 35 años. Bueno, esa es información que se procesa porque yo la estoy buscando, o sea, porque es de mi interés.
o quiero saber cuántas mujeres o cuántos varones hay, o cuántas personas, o respecto al sexo, qué tipo de sexo tenemos en el grupo. ¿Mm? Puede ser personas que no declaran el sexo. Bien, todo eso ya sería información. No es lo mismo el dato, que es un hecho puntual, algo bruto, que la información, que implica ya cierto tipo de procesamiento. Y después tenemos ya otro tipo en el grado de significación, el conocimiento, que en el conocimiento es no solamente cuando yo sé de algo, sino también cuando sé cómo obtener o cómo, sí, cómo se obtiene eso. Es decir, no solamente el dato que está ahí o, o la información que es de mi interés, sino también cómo se procesa y cómo se lo obtiene. Por ejemplo, un ejemplo claro es, por ejemplo, los juegos, el juego de ajedrez, cuando, por ejemplo, lo que se guarda en las bases de conocimiento, no son bases de datos, sino bases de conocimiento, porque no se guardan hechos puntuales de piezas que se tienen que mover, por ejemplo, una jugada, sino lo que se guarda son las reglas de ante una determinada situación, entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Entonces son reglas que se guardan. Entonces las bases donde se guarda la información no son bases de datos, no son bases de información, sino son bases de conocimiento. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda respecto a este tema. No, profe, por mi parte no. Bueno, vamos, vos sos el vocero, si vos no tienes duda, entonces los otros tampoco. Bueno, entonces, en la práctica se utiliza como sinónimo, datos e información. No hay problema que lo usen como sinónimo, pero cuando alguien les pregunta qué diferencia hay, etcétera, ustedes tienen que saber responder, ¿sí? Eh, es decir, nadie va a ir al detalle que ustedes identifiquen tal cuestión en la práctica. No, a lo sumo les pediremos, damos un ejemplo de datos, damos un ejemplo de información, damos un ejemplo de conocimiento. Pero a todo este grupo de objetos que tienen distintos grados de significación, pero que aportan en general información, lo conocemos, proceso de datos, información o conocimiento, lo conocemos siempre como sistema de información. Al que procesa datos, información o conocimiento, lo conocemos siempre como sistema de información. Y Profe, viceversa. entonces, como ejemplo de dato, podría decir, supongamos, la edad de una persona. Eso es un dato. La información vendría a ser algo como, por ejemplo, saber en dónde vive. Y el No, conocimiento, no. Saber dónde vive también es un dato. Si es dónde vive tal persona, también es un dato. ¿Sí? Yo solamente es un entonces hecho tiene que haber puntual. una, ajá, tiene que haber, ¿cómo sería la palabra? Ustedes en informática generalmente lo ven de una manera muy simple, que dicen, información son datos procesados. Eso es lo que generalmente esa es la idea que se les da en las materias de informática o en las materias básicas de fundamento de la programación. Es decir, yo siempre tengo datos aislados, pero cuando ya los meto en un sistema de información y realizo ciertos procesamientos que son de interés de las personas que utilizan ese sistema, eso que obtengo ya es información. Generalmente eso es lo que tienen ustedes como idea. Hay un sistema de información, entran datos y sale información procesada. Esa es la idea más, más básica, pero que les representa o usando esa idea pueden obtener distintos ejemplos de qué es dato y qué es información. Por ejemplo, si vos, Miguel, me dices, yo tengo el dato de que tal persona tiene tanta edad y además tengo también el dato donde vive. ¿Sí? Bueno, son datos. Ahora, si yo tengo un sistema de información que me puede calcular, por ejemplo, lo que yo les decía, de dónde vienen los alumnos de la materia de teoría del sistema. Entonces ven todo,
¿Qué va a hacer ese sistema de información? Tiene guardado el dato, dónde vive María, dónde vive este, dónde viven los 50 alumnos, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a sacar el sistema? Me va a sacar los alumnos de la materia viven viven en 5 ciudades de la provincia de Santiago del Estero. Ujú. Eso es información. Ha procesado todos los 50 y me ha dicho eso. Esa es información. Ahora, si yo le pregunto al sistema, bueno, ¿de qué ciudad? Me dice, bueno, 5 vienen de tal ciudad, 10 vienen de tal ciudad, 20 son de Santiago, 3 son de otra ciudad. El sistema está procesando y me está dando información que es de mi interés. Pero cuando he entrado, yo lo único que tenía de entrada, María vive en tal lugar, este vive en tal lugar, ¿entiendes? Yo digo, María tiene 20 años, Julio tiene 22, qué sé yo, pero la información, si yo el sistema le digo, bueno, ¿qué edad tienen mis alumnos? Y el sistema me dice, tienen entre 19 y 25 años, esa es información que me está dando, no es solamente el dato de cada uno. Claro. Entonces, imagínense eso, porque yo, profesora, también puedo verlo o sacar esa información en 50 alumnos, voy, veo, bueno, no me va a llevar mucho tiempo, ¿no es cierto? A ver, voy a ver qué dice. Pero, por ejemplo, si yo quiero saber en la UNCE, en el sistema de ingreso de toda la universidad, bueno, ¿cuántos en el ingreso de la UNCE vienen de la ciudad de Sumampa? Supongamos que son 5.000 alumnos que han ingresado. Si yo tengo un sistema de información, ¿cómo hago para obtener eso? ¿Cuántos son de la ciudad de Sumampa? No podría. En cambio, si ustedes ingresan la información en el sistema como dato, porque cada uno que hace un curso de ingreso ingresa como dato, pero después el sistema procesa esa información y da como salida de los 3.000 alumnos, 20 vienen de la ciudad de Sumampa. En un ratito, aprieto una tecla y me sale. Bueno, eso es un sistema de información, eso hace un sistema de información. Entonces tengo los datos pelados y proceso y me da información que es de interés de alguna de las personas que utilizan el sistema. ¿Sí? Por Bien. ejemplo, Y cuando... tema, profe, el conocimiento vendría a ser como, por ejemplo, saber jugar ajedrez, por así decirlo. Eso Sí, es un conocimiento. saber las reglas, saber de cómo lo hacemos. ¿Ah? A ver, no, Ah, no bien. he leído la comprensión de un conjunto de información. Esperen que aquí les voy a leer. Ven, comprensión de un conjunto de información y de las formas en que ésta pueden convertirse en algo útil para realizar una tarea específica o tomar una decisión. Es decir, a la información la comprendemos, pero lo importante en esta definición es esto, ¿ves? Conocer la forma en que puede convertirse en algo útil. Es decir, cuando hablamos de la forma significa de qué manera en este caso. Es decir, no solamente conocemos la información, el conocimiento, cómo se ha obtenido, sino también cómo se hace para obtener eso. Y eso lo provee el sistema. Entonces, no solamente hay datos y algo que está procesando eso, sino ante ciertas entradas, el sistema tiene su propio conocimiento basado en reglas, ¿sí? Y provee una determinada salida, bueno, te sugiere ciertas cosas, ¿sí? Hoy en día, todo lo que está basado en inteligencia artificial, podemos decir que es conocimiento. De todos modos, eso no le vamos a pedir en esta materia. Nosotros vamos a llegar a ver solamente sistemas, o yo les voy a preguntar, sistemas que se basan en datos y en información. ¿Sí? Por ahí, cuando ustedes ven todos estos sistemas que les sugieren cosas, que hoy lo vemos en Internet, en el mismo Facebook, esos son un poco basados en conocimiento, ¿no? Porque tienen inteligencia artificial incorporada, porque esa inteligencia les permite determinar sus preferencias. O sea, si yo un día he estado buscando una campera por internet, en Google, entonces ustedes ya saben que mañana en Facebook, dentro de su muro, para encontrar que te ofrecen campera. Bueno, todo eso está basado en sistemas con inteligencia artificial, en donde ellos, supuestamente, tienen estos tipos de sistemas, guardan cómo piensa la persona o las preferencias de una persona. Por eso ahí podemos hablar de cierto conocimiento también.
pero no vamos a llegar hasta ahí. Aquí Miriam dice, cuando programamos, ingresamos datos y la salida que se muestra en pantalla de información. Sí, sí, la calculadora, dice Geraldine. O sea, yo meto datos y obtengo la información, el resultado, está bien. Y cuando programamos, eh, ahí, sí, está bien. Nosotros programamos y hay datos que se muestran en pantalla de información, está bien. Pero más que nada cuando programamos, cuando ustedes programan, hacen una rutina que ustedes la pueden ejecutar. Bueno, esa rutina es la que puede ser considerada como sistema de información, que ya está programada, ¿entienden? O sea, ustedes programan una rutina, un mini sistema, un algoritmo. Cuando ya lo tienen hecho el algoritmo, cuando ya está andando el algoritmo, bueno, ese algoritmo funciona como un sistema de información, donde yo meto los números de entrada, los datos de entrada, ¿no es cierto? Por ejemplo, que me calcule, qué sé yo, no sé, que me calcule algo. Entonces meto ahí cierta información para que el sistema calcule y me da como salida un resultado que me muestra en la pantalla. Bueno, este sistema es lo que puede ser considerado un sistema de información. Y eso Profe, que nos da como resultado es sí, sí, la salida del sistema que es información. Sí, o sea, sería información, lo tomaríamos como un proceso de los datos, digamos. O sea, que tiene que haber un exacto, proceso de por medio. exacto. Ese proceso, vos me dices para que haya información. Sí, Claro, claro. sí, es así, es así, Perfecto. es así, exactamente. Nada más que acuérdense que en la jerga se utiliza como sinónimo dato de información. Por ejemplo, si ustedes están cargando los datos en un sistema, supongamos que están en la FIP o en el mismo sistema de ingreso de la UNCE o están pidiendo un certificado y están cargando los datos, muchos van a decir o en el mismo formulario decir ingrese su información. En realidad no es información, sería datos que estoy ingresando en un sistema que después va a ser procesado. Pero ¿no? En el mundo común, en la jerga común, en vez de decir ingrese datos, dice ingrese información y todo bien. ¿Me entiendes? Nadie va a discutir, no, esto no es información porque no está procesada. Se utiliza como sinónimo, está bien. En la jerga normal, en el mundo cotidiano, van a encontrar como sinónimo y todo bien, ¿sí? Pero nosotros sabemos cuál es la diferencia, ¿sí? Nosotros sabemos cuál es la diferencia. Y ustedes tienen que saber, de aquí en adelante tienen que saber. Eh, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de base de datos, que es el lugar que está dentro del sistema de información, donde se guarda todo, realmente son bases de datos. Son estructuras digitales, por supuesto, en donde se guarda toda la información aislada. Un número de DNI, un nombre de persona, una fecha de nacimiento. Por ejemplo, ahí está. En general, el dato que se ingresa es la fecha de nacimiento. Pero si yo de esa persona, el sistema me muestra la edad, ya es información. Porque normalmente nosotros no ingresamos la edad, porque hoy tienen 20, José hoy tiene 20, pero la cliente tiene 21. Me interesa que el sistema me dé siempre la información correcta. Entonces, si yo uso el sistema hoy, me va a decir 20, pero si yo ingreso la edad, el año que viene me va a seguir diciendo 20. Entonces, lo que yo ingreso como dato, normalmente no es la edad, sino ingreso como dato la fecha de nacimiento. Y el sistema se encarga de procesarlo y me muestra la edad como una información. ¿Entienden? Igual, chicos, si ahora no terminan de entenderlo, o no es que yo sé que lo entienden, nada más que si no terminan de ver la diferencia exacta entre uno y otro, no se preocupen, ¿sí? Vamos a seguir. Entonces tenemos datos, información, conocimiento. Nosotros vamos a hablar entonces como si fueran sinónimos, ¿sí? O sea, conocemos cuál es la diferencia, pero cuando hablamos de sistema de información, consideramos como sinónimos, no se preocupen. Ejemplos de información en las organizaciones, bueno, ya hemos hablado, creo. Características de la información.
En la información puede haber distintos tipos de información, pero a mí me interesa que es, digamos, vamos a ver como si fuera la salida del sistema. La información tiene que tener ciertas características para que sea buena y para que sea útil, o sea, para que sirva esa información, ¿sí? Porque hay sistemas de información que pueden procesar datos. Hay veces que procesamos datos, hay veces que procesamos la misma información. A partir de un dato obtenemos información que al mismo tiempo es procesada por el sistema y obtenemos otra información. Bueno, esa información tiene que ser, tiene que cumplir con una serie de atributos para que pueda ser considerado buena. ¿Entienden? Entonces, para que sea considerada de calidad esa información. Pues si no hay distintos sistemas de información que hacen malas cosas, entregan información que no tiene ciertos atributos, entonces ese sistema no sirve. Que puede ser, ustedes lo de licenciatura en sistemas de información, cuando realicen, cuando desarrollen sistemas de información, si la información cumple con estas características, va a ser un buen sistema, porque si ustedes hacen el sistema de información de tal manera que la información que se obtiene no cumpla con estas características, entonces ustedes no van a estar haciendo, no van a ser buenos licenciados en sistema de información porque no saben hacer bien los sistemas de información, no saben construir bien el sistema de información. Entonces es importante que ustedes comprendan que la información tiene que tener estas características, ¿sí? La información tiene que ser accesible. Yo lo voy a pasar rápido. Si ustedes ven que hay algo que no entiende, si ustedes ven que hay algo que no entienden, me dicen. Para mí es algo, son cosas básicas, ¿sí? Pero si lo entienden, me avisan, me activan el micrófono. La información tiene que ser accesible. Es decir, los usuarios deben poder acceder a la información de una manera fácil, obtener en el formato correcto y en el tiempo preciso para satisfacer sus necesidades. O sea, accesible. Si yo hago un sistema de información que no está accesible a la gente que lo necesita, no a todos, sino a la gente que lo necesita, entonces el sistema no va a servir. O sea, la información tiene que estar accesible a las personas que necesitan esa información. Y hoy en día hago una cuestión más ahí, en el tema de la accesibilidad. Aquí hoy en día, en la actualidad, hacemos referencia a las personas con discapacidad. Es decir, que la información sea accesible para todos. Que sea accesible para todos significa para todos, sea la persona con la condición que tenga. Y hoy en día tenemos que apuntar a desarrollar sistemas que sean accesibles a personas que tienen problemas de visión, ¿sí? Y que sea accesible a personas que tengan problemas de audición principalmente. Son las principales discapacidades que digamos que afectan al uso de los sistemas de información. Si nosotros tomamos en cuenta los sistemas de información estos, automatizados y digitalizados, a ver, ¿qué es lo que hacemos en este tipo de sistemas para que las personas ciegas, la información sea accesible a las personas ciegas? ¿Qué es lo que piensan que hacemos en los sistemas de información digitales? O normalmente, ¿qué es lo que se hace? Se emplea TagBack, digamos, una aplicación que les habla cuando están haciendo algo. Bien. Que emplean, bueno, esto, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos, sí, se llaman lectores de pantalla. O sea, tanto los sistemas operativos, ¿m? Los sistemas operativos, que pueden ser vistos como sistema de información, ¿no es cierto? Como, por ejemplo, no, normalmente sí, son los sistemas operativos los que proveen los lectores de pantalla, ¿sí? A ver, por ejemplo, si yo estoy accediendo a la información a través de una máquina que en Windows tiene dentro de su sistema operativo, su lector de pantalla. O sea, lo ponemos en modo de personas con dificultad de visión y podemos utilizar el lector de pantalla, ¿sí? A ver, ¿qué pasa? Cuando yo hago los sistemas de información, normalmente nosotros no vamos a hacer sistemas operativos, ¿no?
Vamos a hacer sistemas de información, por ejemplo, un sistema de ventas por internet, etc. El sistema operativo toma, utiliza, el lector de pantalla. Pero ¿qué pasa? Yo soy el que hago el sistema web, el sistema de venta por internet. Lo hago yo como programador, como licenciado en sistema de información, yo hago ese sistema. No lo hago el sistema operativo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando hacemos un sistema de información? Tenemos que hacerlo accesible de forma tal que ese sistema, cuando sea tomado o procesado por el sistema informativo, el sistema operativo, pueda andar el lector de pantalla. Pero, ¿cómo va a funcionar el lector de pantalla del sistema operativo si yo no lo preparo mi sistema de información que realizo para que sea usado el lector de pantalla? ¿Entienden? Lo que tenemos que hacer principalmente, el lector de pantalla lee toda la información que está en la pantalla, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo tengo esta transparencia ahora, el lector de pantalla que está dentro del sistema operativo va a decir características de la información, características, definiciones, accesible, los usuarios deben poder... Bueno, perfecto. Va a funcionar. Si mi sistema de información tiene eso, tiene que construir, está bien. Pero cuando emita sonido, está bien lo que dice, miren. ¿Qué pasa cuando tengo una imagen? ¿Qué va a hacer el lector de pantalla cuando si yo tengo una imagen? Que el lector de pantalla aquí, en esta transparencia, está perfecto, lo va a leer. Pero si yo tengo esto que está aquí, una persona ciega no lo ve, ¿no? Entonces una persona ciega está accediendo solamente a una parte de la presentación. Supongamos que yo estoy trabajando por internet, no es que estoy dando una clase, ¿sí? Podríamos poner, digamos, abajo un detalle de qué es la imagen, de qué es lo que se refleja en la imagen, una pequeña descripción. O para que Perfecto, el lector lo tome y le diga, perfecto. aquí se presenta una imagen donde hay varias personas en círculo y bla, bla, bla. Exacto. Bueno, nosotros, en definitiva, cuando hacemos los sistemas de información, si hacemos un sistema web y todo, estos sistemas que nosotros hacemos, tenemos que prepararlo o hacerlo de manera tal que cuando sean tomados por el sistema operativo, entonces los sistemas operativos puedan leer esa imagen. Y para que el sistema operativo pueda leer esa imagen, nosotros tenemos que agregar, como dicen ustedes, una descripción. Muy bien, una descripción. Cuando nosotros usamos un sistema web, normalmente esa descripción no se la ve porque las personas que no tenemos dificultad visual, vemos la imagen en el sistema web, ¿no? Que está hecho por nosotros programadores. Pero esa imagen adentro tiene la descripción y el lector de pantalla, ¿sí?, lo va a leer. Cuando está activado el lector de pantalla para personas ciegas, cuando nosotros programadores ponemos la descripción, entonces el lector de pantalla lo lee las imágenes. Bueno, eso es solo un ejemplo de la información para que sea accesible y cómo tenemos que hacerlo, ¿cierto? Bueno, eso se refiere con información accesible, que todos pueden poder verlo. Exacta, libre de errores. La información, si tiene errores, no sirve. Completa, contiene todos los hechos relevantes. Tiene que ser económica. El costo de producción de la información debe ser bajo. Debe haber un balance entre el valor de la información y el costo de producirla. ¿Por qué? Porque si yo tengo información que es buena, que es excelente, libre de errores, accesible, podría ser accesible, pero que es cara, o sea, para producir esa información me cuesta, no sé, hacer un sistema que me cueste 1.000.000 de pesos, entonces no es económica. Entonces, si no es económica, entonces nadie lo va a poder usar. O si yo tengo un sistema en donde esa información, para que puedan acceder a la información que es el resultado, tienen que pagar mucho, entonces no es información económica. O el costo de producirla, mejor dicho, ese último ejemplo no está bien, perdón. El costo de producirla ¿sí? La información flexible. Cuando tiene que ser flexible, es decir, debe poder utilizarse por una gran variedad de propósitos y no solamente por uno, tiene que ser relevante,
es decir, importante para las personas que toman decisiones, información relevante. Por ejemplo, si yo tengo un sistema o tengo información que me dice en una clase de teoría del sistema, para alumnos de teoría del sistema, cuántas personas tienen ojos claros. Vendría a ser, profe, como por ejemplo, los cuadros esos por ejemplo, los cuadros del Bitcoin, que son flexibles la información ahí porque sube, digamos, el Bitcoin, hay veces en el que baja de más. ¿Podría ser eso un ejemplo también? Los gráficos. No, no. eh, no, es cuando yo, porque, a ver, ese tipo de información que tira estos sistemas, generalmente son generales para todo, para todas las personas, ¿sí? O sea, dentro de Bitcoin y eso hay distintos gráficos, no sé a cuál estás haciendo referencia. Pero bueno, sí puede ser. El tema este, por ejemplo, si ustedes toman el tema de que pueden ver, no esto de que si sube, baja, porque realmente eso está mostrando la información. Por ejemplo, lo que podemos considerar flexibilidad, si nosotros consideramos, por ejemplo, los gráficos que nos tienen a 24 horas, a 7 días, a un mes, a 6 meses y a un año. Entonces, me puede servir para hacer distintos tipos de comparaciones. Ahí puedo considerar que es una información flexible, es decir, que yo puedo cambiar la información eh, que quiero ver en función de cuáles son mis propósitos, ¿sí? En ese caso puedo considerar como que la información es flexible, ¿sí? Pero no el tema de que si baja, sube, porque eso ya es resultado eso me está mostrando algo que yo no puedo cambiar, es decir, son curvas de la moneda directamente. Igual ese ejemplo no es muy pedagógico, sencillo de tomarlo, ¿no? Respecto, perdón, paso a la información relevante. Por ejemplo, les decía que tiene que ser relevante. Por ejemplo, si yo tengo un sistema que me dice, los alumnos de teoría de sistemas, cuántos tienen o quiénes tienen ojos claros, entonces esa información a mí, y cuando yo profesoro la asignatura me da esa información, y a mí no me importa, no me interesa. Supongamos que en un sistema, en un grupo de personas que hacen estudios genéticos y que les dice que en una muestra de no sé cuántas personas que viven en tales zonas, hay 50 que tienen ojos claros, a lo mejor ahí en ese caso, en ese sistema, sí, la información es relevante, porque están viendo cuáles son los cambios genéticos que hay dentro de un grupo de personas que habitan en una determinada zona. Pero si esa información es relevante para ese grupo de gente, para los investigadores, pero saber qué color de ojo tienen mis alumnos, para mí, profesor de teoría del sistema, no me sirve. Entonces tenemos que ver que la información tiene que ser relevante siempre. Otra cuestión es que tiene que ser confiable. Entonces, para que sea confiable, yo tengo que saber de dónde sale esa información. Cómo se ha recolectado la información, de qué manera. Por ejemplo, si yo tengo información si yo tengo información que me dice cuál es el estado de las empresas o que me dice, por ejemplo, cuáles han sido los resultados de la vacunación con tal vacuna en tal país. Y supongamos que nos dice, bueno, el 90% de efectividad. Bueno, pero para que sea confiable, nosotros tenemos que saber de dónde sale esa información y cómo ha sido procesada esa información. ¿Entienden? Eso significa información confiable. Segura, que debe estar protegido el acceso a los usuarios no autorizados. Es decir, como cada vez que entramos en un sistema, tenemos que tener nuestra clave de acceso. ¿Por qué? Porque si no, cualquiera entra, cualquiera toca, cualquiera cambia datos, entonces la información deja de ser segura. Entonces uno ya deja de ser confiable, deja de ser exacta. Por eso es que tiene que ser una información segura.
simple. Debe establecerse sin complejidad que enturbien su significado. Es decir, si nosotros decimos, bueno, la efectividad de la vacuna en el 10% proviene de los AT24 que ha expirado y que se... O sea, si nos dan información toda engorrosa y se la da, por ejemplo, a personas comunes como nosotros, la información no es simple. Si no es simple, no la vamos a entender. Oportuna, debe proporcionarse en el momento en que se la necesita. Supongamos, yo quiero saber cuántos alumnos de teoría del sistema tienen aprobado el fundamento de la programación. Bueno, si ese dato yo lo tenía o lo tengo ahora, me sirve. Pero si me dice, el sistema recién va a proveer ese dato en el mes de octubre, bueno, la información ya no es oportuna, porque en octubre ya va a pasar la materia esta y a mí ya no me va a servir para nada. ¿Entienden? Eso, la información debe ser oportuna y también verificable. Se debe poder comprobar que es correcta consultando la información desde diferentes fuentes. Pero yo tengo que poder verificar cómo, en la mayoría de los casos, hay veces que no se puede, pero tenemos que poder comprobar cómo se ha procesado para ver si es correcta o no es correcta la información. Bien. Estas son las características de la información. Ahora vamos a pasar a otro tema que es la entropía e información. La entropía es un concepto, esto es un tema que yo les decía este año no lo vamos a dar, ¿sí? La entropía es un concepto que viene de la física, ¿no es cierto? Del manejo de la transformación de la energía, ¿sí? En nuestro sistema, en nuestro planeta, tenemos la energía que viene del Sol y a partir de la energía solar se transforma en energía térmica que da vida a los, principalmente los vegetales y también a todos nosotros, a todo el planeta. Después esa energía se va transformando en distintos tipos de energía, porque la energía no es que producimos energía de la nada, la energía siempre se transforma. Por ejemplo, toda esa energía que viene del petróleo, que son energías que tienen su fin, o sea que si las seguimos consumiendo la vamos a acabar. Bueno, todas estas son energías, el gas, el petróleo, que han sido producidas también por el sol, porque es energía que ha sido almacenada o sido producida hace muchos años atrás y que ha sido almacenada ahí, ha quedado debajo de la tierra, ¿no es cierto? Entonces, toda esa energía, la fuente de energía en realidad viene del sol. Después tenemos, por ejemplo, energía que se produce también en el agua, por ejemplo, que viene de la energía cinética, la energía potencial, que depende digamos, de las distancias, del movimiento. También la energía eléctrica proviene muchas veces por eso de la energía cinética y potencial en los ríos. Y también proviene de la energía térmica, cuando, por ejemplo, la mayor parte de la energía que nosotros producimos, que consumimos la energía eléctrica, viene de las centrales térmicas, ¿sí? Que utilizan carbón o que utilizan gas. Entonces así vemos cómo tenemos distintos tipos de energía y todo eso que utiliza el área de la física que estudia la transformación de la energía es la termodinámica, ¿sí? En la termodinámica tenemos distintas leyes. Bueno, todo esto aquí les cuento de qué se trata la energía, la transformación de la energía. Aquí un ejemplo de la energía cinética y la energía potencial cuando uno clava un clavo, por ejemplo. Y la termodinámica es la parte de física que estudia los procesos de transformación de la energía. ¿Por qué nos interesa la termodinámica en el estudio de los sistemas? Porque también en toda energía, en todo sistema, para que funcionen los sistemas necesitamos energía. ¿De acuerdo a eso que decíamos? Ingresa energía dentro de cada sistema. Bueno, hay veces que no solamente la energía eléctrica, sino adentro de nosotros mismos producimos energía. Es decir, para que nosotros podamos, nuestro cuerpo tenga energía, ¿no es cierto? Nosotros ¿qué hacemos? Consumimos ciertos alimentos que nos producen la energía, que nos produce el calor que hay en nuestro cuerpo.
Hay otro tipo de energía, que es la energía que se utiliza mucho hoy en día, que es la energía nuclear, y que viene del tratamiento de las partículas que hay dentro de cada átomo, ¿no es cierto? Entran en fricción, etcétera, producen energía calórica, energía térmica, energía eléctrica, ¿no? Todos esos distintos tipos de energía. La termodinámica estudia esa transformación de la energía, y nosotros en los sistemas, para que funcionen, tenemos que tener energía. Hay distintos tipos de energía, pero nosotros finalmente a esa energía, bueno, hay distintas leyes de la termodinámica que estudia esta transformación de la energía, muchas veces relacionadas principalmente con la producción del calor, perdón, con la transmisión del calor, ¿sí? La termodinámica ha surgido en esa época, ¿no?, de la revolución industrial, donde aparecen las máquinas a vapor, ¿no es cierto? Como por ejemplo esos trenes, los primeros trenes quemando el carbón, producen otro tipo de energía que hacen que se transmitan que se trasladen los trenes, surgen las grandes empresas, las grandes industrias. Bueno, ahí se empieza a utilizar esta energía. Bien, ahí surge la termodinámica, y la termodinámica tiene distintas leyes, donde tenemos la ley 1, que es la ley de la segunda ley de la termodinámica, que es la ley de la entropía, ¿sí? La ley de la entropía está relacionada con la irreversibilidad de los procesos, es decir, todo tiene una transformación natural de pasar de un estado organizado a un estado sin organización. Y el estado organizado se refiere cuando las moléculas están en movimiento. Cuando las moléculas están en movimiento, por ejemplo, dentro de una taza de café, parecería que ahí está desorganizado. No, ahí está organizado. Las moléculas están en fricción, están produciendo energía, y se produce una pérdida de energía. En realidad no se produce pérdida de energía, sino se transforma en energía calórica, que en este caso se va hacia el ambiente en una taza de café, y cada vez que va perdiendo calor, este objeto, que es el café frío, ya no hay un flujo de calor hacia el exterior, y las moléculas están en reposo. Y cuando las moléculas están en reposo, ahí hablamos que tenemos un estado desorganizado, ¿sí? Es decir, si nosotros dentro de un sistema tenemos un sistema cerrado que es inactivo, entonces ese sistema se va a transformar en un sistema que no está organizado. Entonces decimos que la entropía y ese estado es irreversible, salvo que le pongamos una acción externa, por ejemplo, que volvamos a calentar el café. Entonces con el microondas hacemos nuevamente que todas las partículas estén en movimiento y vuelvan a estar organizadas, por ejemplo, ¿sí? Bien. Esa situación, nosotros, ¿por qué es importante dentro del sistema? Porque dentro de los sistemas vemos como la entropía es un estado desorganizado del sistema. Y cuando nosotros en ese sistema queremos revertir y volverlo a tener un sistema organizado, porque si tenemos un sistema entrópico, tiende al fracaso, ¿sí? Es un sistema entrópico que se va a morir directamente. Entonces, ¿cuál es la manera en que nosotros podemos, según hay una ciencia además que estudia, hay unos ejemplos de entropía, por ejemplo, el sistema viviente que nace, evoluciona, muere? El sistema, cuando estamos en máxima entropía, es cuando nosotros directamente hemos muerto, ¿sí? La entropía de la información, hay una parte, así como está la física que estudia la termodinámica y la entropía, hay la teoría de la información, es un área que estudia también el proceso de información, y nos dice que existe cierta entropía en el proceso de comunicación, es cierta entropía que hace que haya una pérdida de información. Entonces, nosotros tenemos en síntesis que en los sistemas, cuando tenemos más información, significa que hay menos entropía. En definitiva, cuando nosotros tenemos en un sistema que está desordenado, es lo que nos dice la teoría del sistema, tomándonos de la termodinámica, de la entropía y de la teoría de la información. En un sistema desordenado agregamos información, entonces mejoramos ese sistema y agregamos organización en ese sistema. Entonces, un sistema que tenga información
va a ser un sistema que funciona bien y que no va a, desordenarse, porque si se desordena, muere. Entonces, en ese caso, decimos que la información es igual a negentropía o entropía negativa. Es un sistema, aquí lo que decimos, la información y la organización. Si comenzamos a obtener información respecto a algunos hechos, es posible que comencemos a encontrar ciertas relaciones y que finalmente podamos estructurar en un modelo que nos describa la conducta de esos eventos. Por lo tanto, agregamos entropía a la información. Ya. Eso es todo lo que vamos a ver de entropía. Los de licenciatura en sistema de información, creo que el tema entropía no lo vuelven a tocar nunca más en su carrera. Y por contra, lo voy a hablar en francés, por el contrario, los alumnos que estudian ingeniería al tema de entropía lo van a ver por el resto de su carrera. Capaz que ya lo han visto en física, no sé si están haciendo física o no, si ya lo han hecho, lo ven en física y después hay materias específicas, creo, ¿no? Donde ven termodinámica. Bueno, respecto a ahora vamos a cambiar, vamos a hacer, porque nosotros tenemos que es información, ¿cómo tiene que ser la información? Aquí hemos visto un poco la relación entre entropía e información, y ahora vamos a volver, vamos a dar cuenta que no hemos dado entropía, que no existe la entropía, porque decía no les vamos a tomar este año. Entonces, lo he dado así de abuelo de pájaro al pasar. Vamos a ver las tecnologías de la información. Usted para poder saber, y así nos vamos aproximando a los sistemas de información. O sea, no es lo mismo sistema de información que tecnología de la información. Sistema de información es una parte del conjunto de tecnologías de información, ¿sí? Dentro de las tecnologías de la información, para ver qué es eso, tenemos que saber qué es tecnología. Y ustedes han visto, todos saben qué es tecnología, porque en la secundaria han visto qué es tecnología. Bueno, hay distintas definiciones de tecnología, pero lo importante es que la tecnología relaciona la técnica significa el saber hacer, algo práctico, ¿sí? Entonces relaciona la técnica con la ciencia. La ciencia produce el conocimiento científico, que es un cúmulo de saberes que yo voy, digamos, de cada dominio. La ciencia, la técnica y las necesidades de las personas, porque toda tecnología surge diciendo para satisfacer una necesidad. Por ejemplo, el hombre necesita abrigarse, sentir menos frío, utilizando ropas livianas. Entonces va a surgir una tecnología que va a producir eso, ropas livianas. ¿Pero por qué? Porque hay una necesidad del hombre, ¿no es cierto? Bueno, eso es tecnología de la información. ¿Eh? Perdón, eso es tecnología, no tecnología de la información. Es decir, en tecnología, si queremos una definición, es un conjunto ordenado de conocimientos y los correspondientes procesos que tienen como objetivo la producción de bienes y servicios, teniendo en cuenta la técnica, la ciencia, los aspectos económicos, sociales y culturales involucrados. ¿Sí? Estos resultados relacionan técnica con ciencia y estructura económica sociocultural a fin de solucionar problemas técnicos socioculturales. Dentro de una estructura, o sea, la tecnología siempre surge dentro de un contexto determinado, ¿sí? Y nosotros, y como producto de esos conocimientos, generalmente cuando hablamos de tecnología, lo vemos en un producto tecnológico que se crea. Por ejemplo, la tecnología, un conjunto de conocimientos que me dice cómo hacer ropas livianas que puedan abrigar más, sí, relacionado a la ciencia, la técnica, con las necesidades, pero ha surgido un producto tecnológico, es decir, una tela nueva que permite a las personas abrigarse sin tener mucho peso encima. O por ejemplo, el barbijo del CONICET, ¿sí? Que produce, tiene unas telas especiales, ¿no es cierto?, que me permite estar más protegido del virus y al mismo tiempo dejarme pasar aire para que yo pueda respirar tranquilo, para que pueda hacer mis tareas cotidianas teniéndolo el barbijo ahí. Entonces, esos son productos de la tecnología.
¿Sí? Bueno, eso es tecnología en general. Bueno, ahora hay un tipo de tecnología que es tecnología de la información. Entonces, en ese caso, ¿a qué le llamamos? Esto lo vamos a ver. A la tecnología de la información. Es el estudio, diseño, desarrollo, implementación, soporte o dirección de los sistemas de información computarizados, en particular de software de aplicación y hardware de computadores. ¿Sí? Entonces, todo lo relacionado con los sistemas de información, pero no solamente con eso, sino con el software y además con el hardware que está relacionado con eso. ¿Sí? Ahora, eso en general. Ahora sí, el sistema de información. ¿Se acuerdan que yo les he dicho al principio de la clase, bueno, qué son los sistemas de información, cuál era el objetivo, que le he dado ejemplos de sistema de información dentro de una organización? Bueno, creo que han comprendido esa idea, pero si vamos a un concepto, una definición, un sistema se puede definir técnicamente como un conjunto de componentes interrelacionados, porque es un sistema, ¿no es cierto? Al decir sistema, a ver, vamos a relacionar aquí. Por un lado tenemos un sistema y por el otro lado tenemos información. Nosotros sabemos qué es sistema porque lo hemos visto en la unidad 1 principalmente, ¿sí? ¿Qué es sistema? Un conjunto de elementos que están relacionados. ¿Y qué es información? Aquello que nos provee, digamos, el procesamiento de datos que nos provee cierta información útil. Ciertos aspectos, nos van a conocer ciertos aspectos útiles para nosotros, ¿cierto? Bueno, el sistema de información va a ser ese conjunto de componentes que se encargan de transformar esos datos en información, se encargan de procesar eso. Es por eso que decimos que es un conjunto de componentes que están interrelacionados. Ahora, ese conjunto de componentes, ¿qué es lo que hace? Bueno, estos procesos. Reúnen, procesan, almacenan y distribuyen información. Conjunto de componentes que hacen que reúnen, procesan, almacenan, distribuyen información para apoyar la toma de decisiones, la coordinación, el control y el análisis de una organización. Recuerda que dentro de una organización, o sea, esta definición está dada en el contexto de una organización directamente, que es lo que más nos interesa en esta materia. Organizaciones. Entonces vemos que conjunto de componentes que procesan este datos y producen información, ¿sí? Aquí no dice datos, directamente dice procesa información. O sea, procesa datos de información, también puede procesar conocimiento. Podemos decir que reúnen, procesan, almacenan y distribuyen, podemos decir datos, información o conocimiento. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo principal? Y esto sí no lo hemos mencionado hasta ahora y es muy importante que ustedes lo sepan. Los sistemas de información ayudan a la toma de decisión en la empresa. Optimizan la toma de decisión. ¿Por qué? Hasta ahora nosotros hemos venido hablando, sobre todo, que quiénes son los que deciden en la empresa o en la organización, los que están a cargo de la dirección. En la empresa son los gerentes. Bueno, esos gerentes son principalmente los que necesitan tomar decisiones. Hemos dicho que los gerentes como válvulas que hay dentro del sistema, necesitan tomar decisiones. Y para tomar decisiones correctas, para optimizar su toma de decisión, ellos se basan o se apoyan en los sistemas, en la información que proveen los sistemas de información. ¿Sí? Esa toma de decisión ayuda al mismo tiempo, lo que hemos visto, se acuerdan dentro de la organización que hacen los gerentes, que es la tarea de la administración, es decir, el control. Ayudan a la planificación, a la coordinación, al control, al análisis en general de una organización. Bueno, en esto hemos vinculado entonces sistema, que es un sistema, que es de información, y en un sistema de información, ¿cuál es el objetivo del sistema de información? Que se va a mejorar la toma de decisiones. Profe, disculpe. Sí. Disculpe que le interrumpa. ¿Un sistema de información puede ser tomado como una herramienta también? Sí, sí, por supuesto, una herramienta dentro de la organización. Sí, puede ser Bien. considerado como una herramienta también. Bien, ahora, un sistema de información, ¿qué es lo que tiene principalmente? Porque tiene tres componentes principales en un sistema de información.
Bueno, es un conjunto de elementos, hemos dicho, que recaban, manipulan, almacenan, distribuyen datos, información y conocimiento. ¿Sí? Esta definición es la misma que esta, nada más que expresada de una manera diferente, pero también hace referencia a elementos o componentes que están interrelacionados, los procesos referidos a la información. Y aquí está la aclaración, que no solamente puede ser información, cuando hablamos de información, sino puede ser datos, información o conocimiento. Proceso de datos, proceso de información o conocimiento, lo vamos a tomar como sistema de información. Bueno, aquí no está la transparencia que les decía sobre los componentes, pero ya lo vamos a ver enseguida. Aquí, este es un gráfico de lo que les decía, de la ubicación de los sistemas de información dentro de una organización. Aquí ven esto que está aquí que dice organización. Consideremos que todo esto que está en rosa, todo esto que está aquí, es una organización, una empresa. Esta organización está relacionada en su entorno con distintos proveedores, clientes, competidores, acciones. Este es el contexto, el entorno. Ahora, esta organización adentro tiene distintos tipos de sistemas y uno de los subsistemas es el sistema de información. En donde este sistema de información, si consideramos que esto que está aquí, ¿qué hace? Procesa, clasifica, ordena, calcula información o datos de entrada, información, puede ser datos, información o conocimiento de entrada y a la salida obtenemos datos, información y conocimiento y a su vez, como todo sistema, tiene una retroalimentación para optimizar el sistema de información. ¿Sí? Entonces, esta transparencia es para que vean la relación entre la organización, su contexto y el sistema de información que está abierto. Que está dentro. Yo les decía, aquí dice organización, pero este sistema es válido para cualquier tipo de sistema. Para cualquier tipo de sistema. Ahora pasemos, aquí no les he dicho, no sé por qué, pero en cuanto a las partes, a los componentes de los sistemas de información, bueno, aquí vamos a ver mejor aquí en sistema de computación, en fin, sistema de información basado en computadora. No todos los sistemas de información se basan en computadora. Los sistemas de información, que les he dicho, por ejemplo, el del cuerpo humano, no tenemos computadora adentro, sin embargo tenemos un sistema de información. Y el sistema de información basado en computadoras es el que utiliza computadora, utiliza hardware, ¿no es cierto? Es un conjunto único de hardware, software, base de datos, telecomunicaciones, personas y procedimientos configurado para recolectar, manipular, almacenar y procesar datos para convertirlos en información. Bien, aquí la pregunta va para ustedes. Ustedes saben que el sistema de información basado en computadora, que utiliza computadora, que les decía, hoy en día, en la mayor parte de los sistemas dentro de una organización, todos son basados en computadora. ¿Cuáles son las ventajas de los sistemas de información basados en computadora respecto a los sistemas de información manuales? Así, las ventajas evidentes. ¿Quién me puede La decir? automatización, Sí, pero son automatizados. ¿Cuáles son las ventajas de esa automatización? El tiempo, la velocidad. Ajá. Bien, muy bien, la velocidad. Perfecto, más rápida. Muy bien. Sí, lo que están diciendo, todos coinciden en el tiempo. Por ejemplo, yo hace rato les decía, no sé qué ejemplo, que quería saber, por ejemplo, en un sistema de información, todos los alumnos que han ingresado en la UNCE, ¿cuántos son de su Sumampa? Yo tengo que procesar eso en forma manual, uno por uno, ver, por más que tengan un sistema de información, pero que no me esté tomando eso, ¿sí? Por más que sea que tengo que ver en las computadoras, tengo que ver uno por uno y ponerme a anotar, ¿no es cierto? Me va a llevar 2 días, 3 días, depende de cuánto hora le dedique, pero capaz que un día, si me dedico solamente a eso. Pero la velocidad, lo que nos permite, una de las grandes ventajas, muy bien, es la velocidad de procesamiento. Muy bien. Y otra ventaja
La potencia de cálculo, bueno, la potencia de cálculo es una combinación de varios, porque por un lado es la velocidad, la potencia de cálculo es la velocidad. Y por otro lado es lo que ha dicho ahí Geraldine en el chat. Geraldine, vos cuando hablas de memoria, ¿qué es lo que te refieres? Geraldine no quiere hablar, ella escribe, o tal vez no puede, tal vez no tenga micrófono. En base de datos, perfecto. Pero está muy bien, muy bien. ¿Alguien puede completar la idea de Geraldine de manera oral? ¿Alguien que tenga micrófono para hablar? No, pero está bien lo que dice Geraldine. A ver, ahora vamos a pensar no en la velocidad, sino vamos a suponer que tenemos un sistema manual, ¿sí? Un sistema manual, o sea, un sistema donde no tenemos computadoras, ¿no es cierto? Eh, porque la velocidad, sí, la velocidad nosotros la tenemos porque tenemos la información digitalizada, ¿sí? Si no la tuviéramos digitalizada, no podríamos hacer veloz los sistemas. Pero por otro lado, es la memoria, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, yo decía a todos los alumnos que si nosotros juntamos en una misma oficina, en un mismo lugar físico, los legajos de todos los alumnos que han ingresado este año, ¿cuánto tendríamos? ¿Mm? ¿Qué tendríamos? Tendríamos todo este espacio donde yo estoy lleno de armarios que serían archiveros, ¿no es cierto? Donde abrimos y están las carpetas y los papeles de cada uno, ¿sí? O tendríamos toda una oficina, ¿no? Con los legajos de toda la facultad, estoy hablando, de toda la UNCE. Y además que es difícil tenerlo todo junto porque la Facultad de Humanidades incluye sus alumnos, la Facultad de Exactas sus alumnos, es difícil juntar todo en el mismo espacio, ¿no es cierto? Si los alumnos hicieran una misma cola de todas las facultades en el mismo lugar y ahí concentraríamos todo, sería una cola infinita de alumnos, suponiendo que estamos en la presencialidad, ¿no? Que vienen a dejar sus legados. Pero esta capacidad de memoria significa la capacidad que tenemos de tener, vamos a suponer que esto es un disco rígido, ¿sí? De tener en discos así chiquititos toda la información, no solamente de los alumnos ingresantes, sino supongamos de toda la universidad, ¿sí? O sea, podemos guardar en pendrive, por ahí tengo un pendrive, no sé dónde ando, de 2 teras, chiquitito, una cosita, 2 centímetros, un pendrive de 2 teras. O sea, yo puedo llevar la información, esto me trae como consecuencia otra ventaja, la portabilidad de la información, etcétera. Y además que la tengo en medios digitales, en donde la puedo acceder, no, por ejemplo, no hace falta, no tengo un solo espacio, tengo un medio digital donde puedo acceder en forma rápida desde la Facultad de Humanidades, desde distintas facultades, a ese lugar centralizado. Bueno, esa es la ventaja, ¿sí? La memoria, es decir, sí, Geraldine, Ciudad Guaraní, por supuesto, un sistema de información. El sistema de información más importante de la universidad. Eh, me río porque ustedes saben, yo he estado a cargo del sistema del CIU hasta el año 2019, hasta junio del 2019, he sido la responsable del CIU Guaraní ahí en la UNCE. He sido mucho trabajo, o sea, cuando yo he estado, a mí me contrata la rectora que era Natividad Nasif, y Natividad Nasif me contrata a mí porque tenía el doble background que se necesita, porque yo he sido secretaria académica de la facultad en el año 2009, de la Facultad de Exactas, entonces conozco de cómo son los planes de estudio, la organización, los exámenes, todo, de toda la facultad, y además tengo preparación del desarrollo del sistema, ¿no? Entonces me ponen a cargo en el año 2014. Hasta el año 2014 el CIU Guaraní eran sistemas que no eran sistemas web, que estaban descentralizados, cada facultad tenía su sistemita donde estaba la información integrada, entonces la universidad no podía tener información integral. Por ejemplo, si yo quería saber cuántos alumnos entró en Sumampa en este año en el ingreso,
Yo tenía que, la gente, la rectora tenía que andar preguntando facultad por facultad. En cambio, cuando entro, el desafío por el que me ponen a mí es hacer, actualizar la versión nueva que había, que era que el sistema guaraní sea un sistema web, que todos puedan acceder desde cualquier lugar y que sea un sistema centralizado donde la universidad tenga toda la información, que es lo que tiene hoy la universidad. Entonces, bueno, yo, en mi caso, ustedes ya van a ver, el sistema de información no solamente es datos, información, instalar cosas, poner máquinas, nada, sino todos los recursos humanos que trabajan en un sistema de información, era una capacitación para todos y llegar a motivarlos y convencerlos de que dejar de hacer las cosas como ellos hacían para hacer las cosas integradas era lo mejor para todos. Entonces eso ha sido un gran desafío y gracias a Dios me puedo cumplir. Hoy el sistema Guaraní está en marcha de esta manera y gracias a Dios también he podido zafar ya de esa responsabilidad porque era mucho trabajo, mucho trabajo y yo tenía que seguir siendo profesora y atendiendo eso y mi vida no era vida, me llamaban a toda hora, no dormía en ningún momento, entonces bueno, necesitaba terminar con eso. Dedicarme a lo que a mí más me gusta tanto el desarrollo del sistema y esos grandes desafíos, como también hacer docencia, enseñarles a ustedes, entonces por eso he decidido seguir con lo que más me gusta, que es hacer sistemas y hacer investigación. Bueno, esas son las experiencias que les cuento, ¿no? Para que vean que algo sé de sistemas de información, ¿eh? O sea, no solamente que sé, sino que tengo experiencia bastante en sistemas de información, como para que digan, ah, la profe que me está enseñando, la profe sabe de esas cosas. ¿Sí? Bueno, yo soy licenciada en sistemas de información, claro, sí. Respecto al CUP, que es otra de las preguntas que hacen ahí, es un sistema de información, por supuesto, pero es otro tipo de sistema de información. Pero es muy importante porque el CUP es un sistema de información que tiene distintos componentes y distintos. La finalidad del CUP no es el CUP, el CUP es un espacio físico, es una oficina el CUP. El sistema de información que está implementado en el CUP es el sistema, bueno, le decimos CUP, pero es un sistema que está montado sobre la plataforma Moodle, que se llama Centro Universitario Virtual, ¿sí? Pero el sistema en sí es un sistema es un entorno virtual de aprendizaje que está montado. Después lo vamos a ver. El cubo es más difícil de entenderlo como sistema de información, ¿sí? El más fácil para que lo entiendan es el Sioux Guaraní, porque es el que lo viene manejando todo y que tiene, digamos, información pura y que le hace procesamiento de toda la información y lo van a ver que lo manejan todos de distintas partes. El CUB también, pero no tiene, digamos, ustedes cada vez que entran en un aula, es como que son aulas separadas, entonces no ven toda la historia y toda la relación que hay entre todos los datos. Por ejemplo, el Sioux Guaraní relaciona todos los datos de ustedes desde que empiezan hasta que terminan, porque si ustedes sacan un analítico, ¿qué hace el sistema en ese momento? El sistema en ese momento, para darle el analítico actualizado, procesa todo ese momento y les muestra. En cambio, en el cubo, el procesamiento de la información, ustedes en el cubo es medio difícil que tengan, bueno, a ver cuántas veces han participado en el foro desde que entró en el cubo. En cuántos foros han participado, o sea, es más difícil de verlo, ¿sí? Porque es un sistema que tiene otra finalidad. ¿Mm? Es más de aprendizaje, ¿sí? Es un sistema de aprendizaje. Bien, respecto a Miriam, no solamente que soy licenciada en Sistema de Información, sino que soy la primera licenciada en Sistema de Información que ha salido de la UNCE. ¿Sí? Soy el dinosaurio de la UNCE, he sido la primera egresada de la carrera de licenciatura en Sistema de Información. Y además, así para que también vean que tienen buenos docentes ustedes, he sido abanderada de la universidad, ¿sí? He sido abanderada de la universidad en un año, ¿sí? Tenía notas muy altas, yo ni sabía que existían abanderados, cuando el día estaba en casa todavía se usaban teléfonos fijos, y me llaman del departamento alumno o de la Secretaría Académica de la UNCE y me dice, Susana Herrera, sí, bueno, le llamo para avisarle que usted ha sido elegida como abanderada de la universidad. ¿Y eso qué es? ¿Qué significa? Bueno, significaba que tenía que llevar la bandera en todos los actos. Bueno,
Es una linda carrera, así que bueno, los que estamos ahí, aplauden los chicos. Y la Sarita Figueroa, que es la profesora, que es la responsable del CUB, ¿sí? O sea, de nuestro centro virtual, es la profesora Sarita Figueroa, y que también en este momento es responsable del sistema de información universitaria, del sistema de educación a distancia de la UNCE. Sarita también ha sido licenciada en sistema de información, una de las primeras licenciadas, y Sarita también ha sido abanderada de la Universidad Nacional. O sea, también ha sido, o sea, para que vean el nivel que tienen de profesores ustedes. ¿Ah? Y ustedes tienen que intentar seguir ese camino. Los licenciados en sistema de información tenemos que ser buenos alumnos, estar en la bandera, eso es la tarea de ustedes, sacar buenas notas. Bueno, la profe Maldonado fue su compañera profesora, sí. No, bueno, no podemos, qué difícil, ¿de qué hablan? ¿De la profe Maldonado o de ser abanderados? ¿Ah? Eso supongo que será. La verdad que en el chat se me junta todo. No, no es difícil, hay que estudiar mucho, no, no. Oh, no, 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 sí tienen que... Es difícil cuando ustedes tienen otras responsabilidades. ¿Sí? O cuando tienen problemas, por ejemplo, los chicos que están en el interior, que tienen que venir, estar aquí, más en esta época de pandemia, es difícil hacer una carrera universitaria cuando están solos aquí, es difícil. Es difícil ahora si no tienen los medios tecnológicos que les permitan acceder en esta época, es difícil. De todos modos, los profesores estamos abiertos para cuando tengan esas necesidades o detecten compañeros que tengan necesidades y que ustedes que no se animen a hablar y plantearlo. Aquí estoy. Yo soy la primera egresada de licenciatura en Sistema de Información y yo me siento identificada con ustedes, no solamente con los de licenciatura, también con los de ingeniería, así que cualquier problema que tengan que les impida avanzar, estudiar, me lo plantean y vamos a ver qué hacemos para encontrar una solución, yo prometo. Así que cualquier problema que tengan, me, me va. Pasa que hay cosas por ahí que son difíciles, ¿no? Conceptos que son difíciles, pero que no son imposibles. Tienen que tratar de consultar. Por ejemplo, en materia, ustedes ven, en materia fácil, hay cosas en la ingeniería, en la estructura del sistema que son difíciles, pero es hasta que hacen el clic y les agarra y agarran la cuestión. Por ejemplo, a mí, fundamento de la programación sí me ha costado. Y sí, Marilena era mi profesora de práctica, de teoría tenía con otro profesor. Pero a mí realmente lo que me han hecho hacer un clic así son estudiando en grupo con mis compañeros, porque al principio lo de los algoritmos no entendía nada, hasta que empecé a entender, empecé a ver cómo tenía que configurar los algoritmos con la entrada, cómo tenía que seguir cada uno de los procesos, y bueno, los casos de prueba, etcétera, y todo ha sido mucho más sencillo. No tienen que estudiar mucho. Vamos a seguir. Las ventajas del sistema de información manual, principalmente entonces síntesis son la velocidad y la memoria que tiene, que nos permite que en cositas muy chiquititas guardemos grandes cantidades de datos y además que en esas grandes cantidades de datos sean procesadas de manera rápida, ¿sí? De manera veloz. Esa es la principal ventaja de los sistemas de información basados en computadora. Y los componentes del sistema de información basado en computadora, esto se lo voy a nombrar nomás porque ustedes ya saben cuál es cuál y cualquier duda que tengan lo preguntan en la práctica. O sea, el hardware, todos saben que es hardware, o sea, la parte de los componentes físicos, el software, los programas que hacen los chicos del SI y también han hecho programas de ingeniería y en informática, las bases de datos, que es el lugar donde guardamos la información, la gente y procedimientos, que son los que van a utilizar el sistema, no solamente los usuarios del sistema, sino los usuarios de alto nivel, o que, por ejemplo, la gente del departamento alumnas, que están ahí en las facultades, esos son los principales usuarios del sistema Ciudad Guaraní, es la gente que más usa el sistema. ¿Por qué? Porque ellos son los que generan las mesas de examen, los que hacen las inscripciones de los alumnos.
solo que hacen los procesos, por ejemplo, el otro día que yo les decía, no aparecen como promocionados todas las personas que tienen que promocionar, y yo han vuelto a correr el proceso para que aparezcan los que están en condiciones. Y las telecomunicaciones, redes de internet, que son, ustedes saben que las conexiones que me permiten acceder a las redes que se encuentran externas en el exterior. Bien, entonces cuando tenemos un sistema de información, ustedes siempre sepan, todo lo relacionado con el software está relacionado principalmente con los procedimientos que hace el sistema. Siempre en un sistema de información tenemos los procedimientos o procesos. Recuerden que ya hemos dicho que el proceso es más grande, el procedimiento más chico, actividades, tareas, hay una granularidad también. Entonces, muchas veces habla del proceso y procedimiento lo mismo. Entonces, el procesamiento de la información está generalmente en el software. El software me dice cómo proceso esa información, ¿sí? Ahora, ese procesamiento del software se hace sobre el hardware, ¿cierto? Físicamente tenemos un aparato, un computador, tenemos grandes servers de almacenamiento físico, y las bases de datos son estructuras digitales montadas sobre estructuras físicas, sobre hardware, pero donde se encuentra la información, guardada la información, los datos, la información, el conocimiento, ¿sí? Ahí está en esa base de datos. En un sistema de información siempre tenemos una parte donde se guardan los datos, otra parte que es el software, donde hace referencia a los procesamientos, o sea, al proceso que tenemos ahí, al programa que tenemos que utilizan los datos que están en la base de datos. Y en el hardware físicamente todo está metido dentro de los hardware. Después la gente y procedimientos, que la gente que utiliza el sistema, y los procedimientos que acompañan a cómo se va a hacer una inscripción de examen en el sistema, entonces tienen que entrar, verificar tal cosa, esa es la gente, los usuarios y los procedimientos. Y las redes son los que nos permiten la comunicación o el traslado de la información, tanto de manera interna como de manera externa, ¿sí? Todos utilizamos de manera externa, utilizamos internet, ¿no es cierto?, con sus protocolos para conectarnos. Yo ya estoy libre en álgebra 2. Digo, bueno, hay materias difíciles. Yo sé que hoy en día la carrera álgebra 2 y álgebra lineal en ingeniería, o sea, álgebra 2 para los chicos del SI es lo mismo que álgebra lineal, ¿no es cierto?, para los chicos de la ingeniería. Y sé, por ejemplo, que en la licenciatura en Sistemas de Información, sé porque mis alumnos me lo dicen cuando llegan al quinto año, que álgebra 2 es una materia difícil, creo que es la más difícil de la carrera. Cálculo que junto con fundamentos, ¿no? Pero bueno, hay que estudiar, hay que seguir estudiando. Si no lo han aprobado ahora, será este año, será el año que viene. Pero tiene que ponerse las pilas y bueno, si tiene algún problema, o sea, después me contarán qué pasa con álgebra 2, si creen que... Bueno, sé que la profesora ha puesto distintos medios para tomar los parciales, yo sé que ella toma personalizado, así como lo he tomado yo. Marina Morales, la profesora de teoría, la responsable, así que bueno, cualquier cuestión que tengan, que vean, no sé, veremos si podemos hacer algo. Yo tengo mucha confianza con Marina, por supuesto que no le voy a decir, el alumno tal me ha dicho, no le voy a decir así, pero si ustedes creen que hay alguna forma, hay alguna forma pedagógica que está perjudicando su aprendizaje, que ustedes por más que estudian, no pueden entender o que no llegan a comprender, más en esta época de pandemia, me dicen y vemos qué hacemos. Y fundamentalmente la programación en este momento sé que está pasando debe estar pasando por un momento difícil porque la profesora está con problemas de salud, su mamá, así que está con licencia, no sé qué está pasando en el fundamento de la programación, pero sí una materia difícil también. Bien, pero sigamos con esto que tenemos que terminar. Aquí estamos en un sistema de información basado en computadoras, cuáles son los elementos, y esto es algo muy importante, es pregunta siempre de examen, de teoría, de todo. ¿Cuáles son los tipos de sistema de información? Y vamos a ver los tipos de sistema de información dentro de la organización, cómo se clasifican. Esa clasificación depende, 52.
Esta clasificación depende de que, vamos a considerar que esta es la empresa. Que si bien hemos dicho que hay distintos tipos de estructura de la empresa, diseño organizacional, que es aplanado, también hemos dicho que siguen vigentes las estructuras verticales, porque siempre hay gerentes generales que van a estar en esta punta y que hay distintos gerentes intermedios, los gerentes operativos del día a día, y aquí están los soldados rasos, ¿entienden? Los trabajadores comunes y confiables. Por ejemplo, en la universidad, yo estoy, y ustedes, estamos aquí a la altura de soldados rasos, aquí abajo de la pirámide, somos los que trabajamos en el día a día. Y por acá arriba están los secretarios académicos, los decanos, los rectores, el consejo superior, todos estos son los que toman decisiones. Y nosotros estamos aquí abajo, en los planos, en el trabajador común y corriente. Ustedes no son trabajadores, pero yo sí. Entonces, pero supongamos que tomamos una empresa, entonces tenemos distintas áreas en una empresa. Tenemos el área de ventas y marketing, el área de manufactura, el área de finanzas, el área de contabilidad, el área de recursos humanos. Por supuesto que esto va a cambiar de acuerdo a la empresa. Por ejemplo, si es una empresa de servicios de internet, no va a tener manufactura y producción, ¿sí? Pues una empresa que fabrica muebles sí va a tener manufactura y producción. Supongamos que estas son las áreas de la empresa. Bueno, los sistemas de información van a ser diferentes de acuerdo a qué parte de la empresa está brindando sus servicios o en qué parte está implementado. Pero hay sistemas de información inclusive que son un solo sistema de información y que van a tener distintos módulos y que cada uno de esos módulos cubre una determinada área de la empresa. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros consideramos que esta es la universidad, aquí aparte estas áreas pueden coincidir con las distintas secretarías. Por ejemplo, aquí podemos tener Secretaría Académica, Secretaría de Ciencias y Técnicas, Secretaría de Recursos Humanos tenemos, ¿entienden? De Finanzas también. Y el SIU, el Sistema Universitario Nacional, el Sistema Interuniversitario Nacional, el SIU, perdón, Sistema de Información Universitaria, SIU, Sistema de Información Universitaria, es un sistema que provee módulos para toda la universidad, para todas las áreas. Entonces, en el área académica, el SIU es el módulo SIU Guaraní, ¿sí? Es el área académica. Suponiendo que es el área académica, todo esto cubre SIU Guaraní. Ahora, la parte de recursos humanos, la parte de finanzas está cubierta por un módulo de SIU que se llama SIU Pilagá. Ustedes saben que los módulos de SIU tienen nombres de comunidades indígenas. Bueno, SIU Pilagá estará por acá, ¿no? Si este es finanzas, SIU Pilagá. El recursos humanos se llama SIU, no me acuerdo, hay un mapuche, hay un toba, o sea, cada área, el tehuelche, el de Beca, que capaz que han interactuado. Bueno, cada área tiene su distinto módulo, ¿sí? Entonces, los sistemas de información dependen de la área funcional en la que brindan sus soluciones y también depende de, en general, el área, digamos, el nivel a que dan soporte. Si dan soporte directores, gerentes de nivel medio, gerentes operativos, es la dimensión de decisión, ¿sí? Entonces, esos son los grupos a que sirven y las áreas funcionales. De acuerdo a las áreas funcionales son sistemas entonces académicos, de finanzas, de recursos humanos. Y de acuerdo a los grupos de que sirven, pueden ser los tipos de sistemas de información se clasifican en sistema de procesamiento de transacciones, los que se usan en el día a día y por todos, sistemas de información gerencial o sistemas de apoyo a la toma de decisiones, sistemas de apoyo ejecutivo. Así se clasifican los sistemas teniendo en cuenta, el sistema de información teniendo en cuenta a qué grupos sirven. Por ejemplo, el SIU Guaraní que nosotros usamos, ese módulo se encuentra aquí abajo. ¿Por qué? Porque lo usamos todos los alumnos y todos los profesores de la universidad. Se encuentran aquí abajo. ¿Sí? Respecto a el impacto que produce el uso del sistema de información computarizado, mejora la toma de decisiones, también debido a la utilización de estos sistemas computarizados, surge el comercio electrónico inmóvil, aparece la publicidad por internet, hay mayores oportunidades de globalización, es decir, empresas como Google, como un montón de esas que digamos, pueden
vender o que pueden estar, ofrecer servicios en distintos países del mundo. Hay nuevos productos y servicios, modelos de negocios totalmente nuevos, que se han afianzado en la época de la pandemia. Y bueno, y esto es lo último que vemos dentro de esos nuevos modelos de negocios, que surge la empresa digital, ¿sí? Que son empresas en las que casi todas las relaciones significativas de negocio y la organización con clientes, proveedores y empleados se realizan y controlan por medios digitales, y en donde los sistemas de información computarizados tienen, digamos, son elementales, que son los sistemas que permiten que existan esos negocios. No tenemos que confundir organizaciones, o sea, la empresa digital es aquella que utiliza casi todo por internet. Por ahí puede tener una oficina física en algún lugar porque legalmente la necesita, pero toda la operación la hace por internet. A ver, díganme un ejemplo y con esto terminamos de las organizaciones que pueden ser consideradas como empresa digital. Mercado Libre puede ser. Sí, perfecto. No voy a preguntarles por qué, pero porque es obvio. ¿Cuál más? Walla también. ¿Qué hace Walla? Es una tarjeta de crédito virtual que permite que uno deposite y haga transferencias sin estar anotado en un banco. Ah, bien, bueno, después pasame el dato, después pasame el link, a ver, escribirlo ahí, porque no lo conozco. Porque no sé si opera solo en Argentina o también en el exterior. Ahora está operando en el exterior también, pero en principio era de la Argentina, creo. Ah, bueno, escríbeme en el chat el Bien, link. Pero está bien, si es lo que vos dices, está bien, ¿sí? No puedo decir si no sí, exactamente porque no la conozco, por eso digo, pásame el dato de ver bien de qué se trata, pero si es como vos dices, está bien, es una empresa digital. ¿Qué otro más, chicos? El Mercado Pago, sí, donde Walla, profe, está. Mercado Pago, sí, también. Ah, bien, sí, tarjeta Walla. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más puede ser? Facebook. Estamos hablando de empresas digitales, ¿sí? Diferentes sistemas de información. Entonces, a Facebook no lo consideremos como una empresa digital, porque en realidad Facebook, en todo caso, puede ser considerado como una empresa, junto con Google y todas esas, que producen cosas, que producen sistemas de información, ¿sí? Pero Facebook en sí, nosotros lo conocemos más como si fuera un sistema de información, pero no como una empresa. Supuestamente no es una empresa, por más que produzca bien. Ustedes saben que es una empresa, ¿sí? La empresa, vamos a recordar, son todas esas organizaciones que tienen como fin obtener utilidad. Y supuestamente Facebook no tiene como fin obtener una utilidad, o sea, obtener una ganancia. No, no, no. ¿Sí? Bien, están abandonando la sesión los chicos. Bueno, pero está bien. Pedido ya, perfecto. Amazon, perfecto. Esos son muy buenos ejemplos. Muy bien, muy bien, muy bien. Pedido ya también, Amazon también. Porque pedido ya, el objetivo es obtener ganancias. Y utilizan solo Internet, o sea, todo es digital. Amazon también, o sea, venta como un mercado libre, pero a nivel internacional. Después otras cosas son las ventas, por ejemplo, esas empresas de turismo que venden todo por internet, como por ejemplo Despegar, ¿sí? Despegar, no confundir, y a eso quiero llegar y la última aclaración que les hago, no confundir con empresas que ofrecen comercio electrónico. Por ejemplo, si yo tengo Garbarino. Garbarino es una empresa que es una empresa que no es una empresa digital, es una empresa común que ofrece servicios por internet, que ofrece e-commerce, ¿sí? O por ejemplo un banco o una tarjeta Visa, por eso quiero diferenciar de los otros, que son entidades que existen físicamente, pero que son empresas comunes y corrientes, normales, pero que ofrecen sus servicios por internet. Eso es diferente, ¿sí? Bueno, espero que, chao chicos, ya se van casi todos. Espero que les haya sido, que hayan comprendido todo. Son las 10:02. No tengo problemas en que si alguno tiene alguna duda, quede conectado. Yo los despido hasta otro momento. Pero termino la grabación, pero si alguno tiene alguna duda,